En un rincón olvidado de Naucalpan, Estado de México, en una colonia llamada Jardines de San Mateo, donde las luces nunca parecen ser suficientes y el ruido de las calles se mezcla con susurros de las sombras, existe un lugar donde el miedo no es solo una sensación, sino una presencia palpable, una que te envuelve y te persigue. Bifrost, un bar oscuro, con música ensordecedora, luces titilantes y una atmósfera tan densa que parece que el aire mismo se retuerce. Un lugar donde, si te quedas demasiado tiempo, comienzas a darte cuenta de que no estás solo. Y lo que te contaré el día de hoy, amigo, es una historia que no querrás escuchar, pero te seguirá mucho después de que termine, porque lo que ocurrió en este bar aún sigue ocurriendo. Bifrost no era diferente a cualquier otro bar, al menos no al principio. Un diseño con temática vikinga que evocaba una época de caos y batallas. Su logotipo, un casco con cuernos, era su insignia. Y las paredes de color rojo intenso y negro opaco, junto con un techo pintado en color negro, creaban un ambiente sombrío, gótico y oscuro. Las luces siempre tenues, incapaces de disipar la oscuridad por completo, invitaban a aquellos que buscaban sumergirse en el ruido, en las sombras, en el olvido. El sonido de guitarras distorsionadas, voces guturales y ritmos tan fuertes que parecían que la vibración misma te atravesaba el cuerpo, era constante. Los grupos de rock, black metal, death, grind, gore sacudían las paredes como si el mismo lugar estuviera vivo. Pero había algo más en Bifrost, algo que no se veía a simple vista, pero que todos los que cruzaban su puerta podían sentir. Una presencia, una opresión en el aire, un hormigueo en la piel, una sensación de que algo acechaba en la penumbra, justo al borde de tu visión, como si el bar, en que su naturaleza inquietante, hubiera atraído algo más oscuro, algo que lo había marcado, algo que nunca se iría. Todo comenzó con un accidente. Una noche, un hombre fue atropellado cerca de Bifrost. Nadie lo vio, nadie lo oyó. Solo su cuerpo, destrozado sobre el asfalto, fue lo que quedó. Y cuando la policía llegó, no había pistas, no había testigos. El caso jamás fue resuelto. Pero lo que nadie esperaba, lo que pocos se atrevían a hablar en voz alta, fue lo que ese hombre no se fue. Su alma quedó atrapada. La noticia se esparció rápidamente como un virus. Algunos decían que había sido un accidente, otros murmuraban que alguien lo había intencionalmente. Pero lo que realmente comenzó a intrigar a todos fue la aparición de su figura. Se decía que su espíritu no descansaba, que algo en ese lugar lo mantenía prisionero, y desde esa noche los avistamientos comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, los avistamientos eran fugaces, casi imperceptibles. Los clientes ocasionalmente reportaron ver algo moverse entre las sombras, algo que parecía observarlos desde las esquinas, desde los rincones más oscuros del bar. Unos decían que era solo su imaginación, otros pensaban que ya estaban tomados, sabían que algo extraño ocurría en el Bifrost. Pero lo que comenzó como simples murmullos, pronto se convirtió en algo mucho más aterrador. La presencia del espectro dejó de ser algo sutil. Empezaron a suceder cosas inexplicables. Las luces parpadeaban solas, las botellas desaparecían sin razón alguna, y los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad, justo a tus espaldas. Cha y Kik, los dueños de Bifrost, inicialmente se mostraron escépticos ante los rumores. Después de todo, Bifrost siempre había sido un lugar peculiar, lleno de historias extrañas, pero nunca nada tan tangible.
Sin embargo, a medida que las desapariciones comenzaron, las cosas cambiaron. Copas, botellas, ceniceros, objetos en general, inclusive cuchillos, tenedores, cucharas, simplemente desaparecían. Nadie sabía dónde se iban, y fue en esos momentos de mayor oscuridad cuando el bar se vaciaba. Cuando Cha comenzó a escuchar los murmullos, al principio solo eran figuras borrosas en la penumbra, sombras que parecían que lo observaban desde los pilares. Pero con el tiempo, esas sombras se volvieron más definidas, más claras, hasta el punto que Cha, cuando estaba bajo los efectos del alcohol y algunas otras sustancias que acostumbraba ingerir, comenzó a hablar con ellas. Cabe destacar que cuando platicaba con las sombras, ya las veía materializadas, incluso pensaba que podían ser algún cliente. Se decía que el hombre atropellado no podía descansar, que el bar era su prisión, que solo podría encontrar paz cuando alguien entendiera la verdad detrás de su muerte. Y Cha, atraído por el misterio, comenzó a investigar. Comenzó a hablar con la figura, a preguntarle qué ocurrió realmente esa noche, por qué estaba atrapado aquí, entre las paredes de Bifrost. Unos pocos amigos cercanos, valientes o simplemente impulsados por la curiosidad, comenzaron a quedarse hasta altas horas de la madrugada, disfrutando de la bebida y de la buena música. Pero la mayoría de ellos jamás volvieron. Aquellos que no desaparecieron simplemente dejaron de ir. Algo en Bifrost los había marcado de por vida. Algo que les hizo sentir que no estaban a salvo, como si estuvieran siendo observados, y todo giraba en torno a esa figura. Eso provocó que Cha esa noche se quedó un momento a solas. Kik, su hermano, estaba con un amigo y habían ido a comprar cigarrillos. Volvió a ver esa sombra, pero ya materializada. Se encontraba sentada frente a él en la barra. Cha pensó ser muy listo y pensó que era el momento adecuado para que por fin esta entidad le revelara la causa de su muerte y el por qué seguía atrapado en el bar. El ser le sonrió burlonamente y le contestó. Kik, al llegar al bar, notó que no había nadie. Estaba vacío. Cha desapareció. Nadie sabe si fue el miedo lo que lo alcanzó, si la presencia del hombre le envolvió por completo, pero simplemente desapareció por días. Y cuando su familia lo encontró, Cha había perdido la cordura. Esa misma noche, el bar se tornó aún más extraño. La atmósfera se volvió aún más densa. Las luces nunca dejaban de parpadear. Los murmullos aumentaron y los ruidos de pasos, risas ajenas, comenzaron a hacerse presentes. Pero lo más aterrador era la figura del hombre atropellado. La figura ya no solo aparecía en la oscuridad. Los clientes comenzaron a verla en los espejos, en los cristales empañados de las ventanas, en las sombras de los pilares. Nadie sabía por qué. Nadie comprendía la razón. ¿Por qué ese hombre que aparentemente había muerto en un accidente no podía descansar? ¿Por qué su alma parecía tan interesada en aquellos que se quedaban demasiado tiempo? Kik, el último dueño del bar, decidió que debía investigar. Se quedó solo, como Cha lo había hecho anteriormente, dispuesto a enfrentar lo que acechaba en las sombras. Pero lo que vio fue algo que jamás olvidará. Lo que Kik vio esa noche fue mucho más grande y aterrador de lo que cualquiera hubiera imaginado. La figura que pensaba que era solo un hombre se reveló como algo mucho más oscuro, algo mucho más antiguo. El espectro no estaba solo. Sombras, muchas otras sombras, emergieron de las paredes, de los pilares, almas atrapadas, condenadas a vagar, esperando algo que nunca llegaba. Y cuando Kik se acercó al pilar central, la figura más grande apareció frente a él. Sus ojos, vacíos como el abismo, lo miraron fijamente. La puerta se cerró de golpe. Kik trató de abrirla, pero algo invisible lo mantenía totalmente atrapado.
Las luces comenzaron a titilar con tal fuerza que todo a su alrededor se distorsionó. La figura del hombre atropellado se acercó y sus labios se movieron. ¿Por qué no puedes ver lo que hice? ¿Por qué no puedes escuchar? Murmuró la figura, su voz llena de desesperación. La puerta se abrió de golpe. Kik salió corriendo, pero no pudo escapar de la marca que ese lugar le había dejado. Desde esa noche, Bifrost permanece cerrado. Nadie ha vuelto a entrar y también se dice que Cha tuvo que ser atendido en un psiquiátrico y jamás volvió a ser el mismo. ¿Qué ocurrió realmente con el hombre atropellado? ¿Por qué su alma seguía atrapada en Bifrost? ¿Cha quedó afectado mentalmente? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué nadie ha descubierto la verdad detrás del cierre del extinto Bifrost? Hasta el día de hoy no le ha dicho a nadie lo que aquella noche le comentó la aparición del hombre. La historia de Bifrost sigue viva, atrapada en las sombras, esperando que alguien se atreva a desvelar su secreto. Y aunque el bar permanece cerrado, muchos aseguran que la presencia del hombre atropellado no ha desaparecido. Algunos dicen que su espíritu vaga, buscando respuestas. Otros murmuran que el verdadero terror comienza cuando uno se atreve a entender lo que realmente ocurrió en ese fatídico accidente. Cabe destacar que desde que Kik salió corriendo aquella noche, la historia de Bifrost se convirtió en una leyenda. Es realmente un bar de culto. Nadie se atreve a acercarse al lugar, porque ya solo queda en la memoria de quienes lograron disfrutar de él. Pero aquellos que se han acercado o simplemente pasan por donde está, aseguran haber oído susurros, y no precisamente en la calle, ni del exterior, sino dentro de sus propias mentes. Gracias por acompañarme en esta historia. Si todavía sientes el frío en la espalda, si aún puedes escuchar los murmullos, asegúrate de seguirme. Habrá una nueva historia que te esperará. Recuerda, en el armario de los monstruos siempre hay más de lo que temes y lo que aún no sabes que existe. La próxima vez que sientas que algo te observa en la oscuridad, asegúrate de no estar tú, en realidad, observando lo que no debes.